Nos postramos de rodillas. Santo Padre, Dios eterno, Creador de todas las cosas, gracias por el don de la vida. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por su sangre, Señor. Gracias por esa roca eterna que ha aguantado durante casi 6.000 años todos los ataques que el enemigo y sus huestes han hecho contra tu iglesia, contra tus hijos. Pero, Señor, hasta el día de hoy mantienes un remanente gracias a esa roca poderosa. Y de esa roca viva vamos a hablar hoy. Por eso necesito tu ayuda, Señor. Pedimos el perdón de nuestros pecados. Suplicamos que si hemos cometido alguna ofensa contra ti, sea lavada en la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús una vez más. Si algo interrumpió, Señor, nuestra comunión con el cielo, que en este momento sea restituida la comunicación contigo, Señor. Queremos tener la certeza absoluta de que nuestra mente está en línea directa contigo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Pedimos por todos aquellos en los diferentes lugares, ciudades y en los diversos países a donde este video está llegando. Pedimos por todos ellos para que reenvíen a través de las redes sociales, reenvíen, Señor, estos videos a sus amigos, a sus parientes, a sus conocidos, a sus hermanos de la iglesia, para que multiplique, Señor, estas conferencias, estos temas tan importantes y tan urgentes de ser comprendidos. Señor, si hay espíritus inmundos aquí o en los lugares donde estamos siendo vistos, porque Jesús me dio poder y autoridad sobre todos esos espíritus, incluyendo su líder, en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda y que salgan de aquí, de este santo lugar, de este santo templo y de los hogares donde están viendo este video, en el nombre de Jesús, porque su nombre tiene poder y la sangre de Jesús tiene poder. Necesito, Señor, más una vez de tu ayuda. Cuento, Señor, con la presencia, contamos con la presencia de tus santos ángeles y que tu Espíritu Santo se derrame sin medida en cada corazón. Señor y Dios, dame la sencillez y la humildad de Jesús para trazar tu palabra una vez más, porque estoy haciendo esto para tu honra y para tu gloria. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como es nuestra costumbre, vamos a colocar el número del capítulo 15. Allí se alcanza a leer, sí. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18, Biblia textual. Qué poderosa garantía le da Jesús a su iglesia verdadera. Satanás y sus huestes no pueden destruir la roca sobre la cual Jesús fundó su iglesia. La iglesia fundada sobre la roca mencionada aquí es indestructible. La iglesia ha sobrevivido a todos los ataques implacables de Satanás durante casi 2000 años, y ya vamos a leer un texto que extiende
la protección de esa roca, la garantía, la seguridad de esa roca a casi 6.000 años. El maligno nunca ha podido destruirla porque la roca sobre la cual Jesús la edificó es una roca indestructible. Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires junto con miles y miles de los primeros cristianos en manos del diabólico imperio romano. Después de la era apostólica y durante la Edad Media, más de 100 millones de cristianos murieron como mártires asesinados cobardemente por Satanás, usando el imperio romano y después usando la iglesia de Roma. Sin embargo, el gran engañador no ha podido destruir la verdadera iglesia cristiana fundada por Jesús. ¿Por qué? Porque la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia es una roca viva, eterna, divina, perfecta e indestructible. Título, es una pregunta. ¿Fundó Jesús su iglesia cristiana indestructible sobre Pedro? Y yo también te digo que tú eres Petros en griego, Pedro, y sobre esta Petra en griego, roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18, Biblia textual. ¿Por qué Jesús usó la palabra Petros para describir a Pedro? ¿Y por qué Jesús usó la palabra Petra para señalar sobre quién estaba fundando su iglesia? O sea, ¿por qué Jesús no usó la misma palabra? ¿Por qué Jesús no le dijo a Pedro, tú eres Petros y sobre Petros edificaré mi iglesia? ¿O por qué Jesús no le dijo a Pedro, tú eres Petra y sobre esta Petra, sobre Petra edificaré mi iglesia? Pregunta, ¿es Pedro la roca viva, eterna, perfecta, divina e indestructible sobre la cual Jesús edificó su única iglesia verdadera? Hazte esa pregunta. Revisemos las palabras en el idioma griego original en la concordancia de Strong, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Roca se encuentra con el número 4073 y dice de la siguiente manera, la escritura se lee de la siguiente manera, Petra, y aquí está el significado, una masa de roca, peña, piedra, roca. Ahora, de esta palabra Petra se deriva Petros y está con el número siguiente en la secuencia 4074. Dice Petros, significado un pedazo de roca. Como nombre, Pedro, un apóstol. Petros es un derivado de Petra. Esa es la razón por la cual ambas palabras tienen significados diferentes. A pesar de que el vocablo Pedro también pueda ser usado como piedra, Petros es una piedra mucho menor que la peña o la roca, pues se deriva de ella. Por esta razón Jesús no le dijo a Simón, tú eres piedra. Sin embargo, Simón estaba en proceso de reproducir los atributos del carácter del Cristo humano. En ese sentido espiritual, era un pedazo de piedra. Ahora estamos entendiendo. Una mente iluminada por el Espíritu Santo nunca podría concluir que Pedro sea la roca viva, eterna, divina e indestructible
que soportaría todos los ataques de Satanás hasta el fin del tiempo. Claro que no. Título, a ver si lo puedo leer desde acá. Es otra pregunta. ¿En alguna ocasión Satanás prevaleció contra Pedro? La triste respuesta es sí. Satanás no solo prevaleció contra Pedro cuando éste negó a Jesús 3 veces con imprecaciones y juramentos, sino que años después de que Jesús lo restituyera al apostolado, el maligno volvió a incitarlo y lo hizo caer en un grave pecado de simulación. Pablo nos cuenta que este pecado fue tan grave que se vio obligado a reprender a Pedro en público. Leo de Gálatas, capítulo 2, 12 al 14. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Es Pablo el que está hablando. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¡Qué vergüenza! Públicamente Pedro tuvo que ser reprendido por el apóstol Pablo, que entró en el apostolado después de Pedro, por un pecado de simulación, de hipocresía, delicado y grave. Además, a través del Imperio Romano, el Señor permitió que Satanás le quitase la vida a Pedro, el cual murió como mártir crucificado con la cabeza hacia abajo. Él nunca se perdonó, nos dice el deseado de todas las gentes, él nunca se perdonó el haber traicionado a su maestro, a su Señor, a Jesús. Y cuando lo iban a crucificar, él pidió que no se le concediese el honor de ser crucificado en la misma posición que murió Jesús. A pedido de él, fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Pedro duerme el sueño de la muerte y cuando Jesús regrese, lo resucitará. Amén. Contra Pedro el diablo prevaleció al menos en 2 ocasiones, registradas en la Biblia. Además, Pedro murió. Entonces, ¿cómo podría el pobre Pedro ser la roca viva, eterna, divina e invencible? Una vez muerto, ¿cómo podría Pedro resistir todos los ataques del maligno contra la iglesia durante los siglos que se siguieron hasta hoy? La lógica más elemental demuestra que Pedro no es la roca viva, divina y eterna sobre la cual Jesús edificó su iglesia. No lo es. Título. Gracias. ¿Quién es la roca eterna sobre la cual Jesús fundó su iglesia indestructible? Si no es Pedro, entonces ¿quién? ¿Quién es el único en todo el universo que puede resistir los ataques del diablo contra él y contra su amada iglesia? Jesús es la piedra viva, la roca poderosa y eterna sobre la cual edificó su verdadera iglesia cristiana indestructible. Escuchemos de sus labios, escuchémoslo de sus propios labios. Leo de Mateo 21, 42, 43, 44. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras?
la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús está citando el Salmo 118, versículo 22. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús está hablando de sí mismo, está citando una profecía acerca de él mismo. Un incidente providencial ocurrido con una piedra colosal por ocasión de la construcción del templo fue permitido por el Señor para señalar a Jesús en la profecía como la piedra viva sobre la cual un día sería fundada su iglesia verdadera. Durante la construcción del primer templo, realizada por Salomón, era prohibido en el lugar de la construcción usar cualquier tipo de herramienta, martillo, macetas o porras, o sierras o cualquier otro tipo de herramienta, porque se profanaría, de tal manera que una cantera que estaba bien distante era el lugar donde se pulían las rocas, algunas de ellas de 1 tonelada, tonelada y media y hasta más, rocas colosales, eran pulidas y eran cortadas milimétricamente a la perfección con la ayuda del Señor, de su poder, porque esta era una casa para Dios. Y resulta que en medio del ir y venir de la cantera al lugar de la construcción, en una ocasión abandonaron una iglesia en medio del camino, abandonaron una roca en medio del camino de proporciones colosales. Y los edificadores la desecharon y la dejaron allí abandonada. Y el tiempo fue pasando hasta que en medio de la construcción se requería la piedra angular, la cabeza del ángulo, que era la roca más importante de toda la construcción, porque sobre ella sería elevada la columna principal que recibiría la mayor parte del peso de esa construcción. Y ellos probaban una y otra piedra y no aguantaba. Especialmente, no tenía las medidas exactas, pero especialmente quiero destacar que al colocar el peso de toneladas encima, se iba fragmentando y los constructores salían corriendo y todo eso se venía abajo. Hasta que su atención fue llamada a la piedra enorme que habían dejado abandonada en medio del camino. Llegaron hasta el local y la examinaron. Después de lavarla muy bien lavada, escuchen esto, no tenía una sola fisura, a pesar de las tormentas de arena, de la intemperie, de la lluvia, del calor, del clima, no tenía una única fisura. Eso es una figura, es una representación de que en Jesús el diablo no tenía nada, no había absolutamente nada reprochable, censurable, o sucio o pecaminoso en el carácter de Cristo. Bueno, la llevaron hasta el lugar de la construcción y la colocaron en el local de la piedra angular y casó a la perfección. Muy alegres decidieron hacer la prueba de la resistencia y fueron colocando rocas colosales una encima de otra. A medida que iban conteniendo el aliento, ¿será que esta piedra que estuvo tanto tiempo expuesta a la tempestad de arena, etcétera, será que va a resistir? Y finalmente levantaron la columna completa. Y ellos, conteniendo allí la respiración, levantaban sus ojos hasta arriba y soportó la prueba del peso. Y ellos hicieron fiesta, obviamente, se alegraron mucho. Así como tú y yo tenemos que alegrarnos, porque Jesús es el único que ha resistido todos los ataques de Satanás en mi vida y en la tuya, y en la de todos los hijos de Dios a través de toda la historia.
Por eso Jesús citó esa profecía del Salmo 118, versículo 22, porque se aplicaba a sí mismo. Voy a leerlo. A pesar de que el diablo atacó a Jesús en forma despiadada y lo tentó continuamente, nunca pudo vencerlo. Al contrario, en todas las batallas contra Jesús, Satanás siempre salió derrotado. Una y otra vez Jesús lo derrotó. Además, Jesús le aplastó la cabeza, literalmente hablando. Esto es una referencia a Génesis 3:15, cuando al morir en la cruz. Génesis 3:15 nos dice que el descendiente, con D mayúscula, de la mujer que nacería en el seno de la iglesia verdadera es representada con la figura de una mujer pura, limpia y casta y maravillosa. Ese descendiente le aplastaría la cabeza a la serpiente. De hecho, se lo dijo el mismo Jesús en persona a la serpiente, o sea, a Satanás, allá en el jardín del Edén. Dicho y hecho, cuando Jesús dijo, consumado es, estaba diciendo, victoria, lo logré, finalmente aplasté la cabeza del enemigo. Es un enemigo vencido, es un general derrotado. Amén. Escuchemos el testimonio de Jesús. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó para sus adentros, ¿ok? Para él mismo. Él creyó haber triunfado. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia en derredor de la tumba procurando retener a Cristo preso. ¿Cómo le parece? Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. El deseado de todas las gentes, capítulo, el Señor ha resucitado. Él sabe que está derrotado. Y hoy en día, en este mes de abril, estamos en el día, ya estamos 7, 8, 9, 10 de abril de 2018, Él sabe que tiene menos tiempo que nunca antes en la historia. Se le está acabando. Fue vencido una vez más. Inclusive, quiero decir algo más, el maligno perdió el imperio de la muerte que había establecido aquí en la tierra, pues Jesús también lo derrotó en ese terreno. Leo de la Biblia, Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Una vez que Jesús resucitó, venció la muerte. Si tú o mi persona llegamos a morir unidos a Cristo antes de su segunda venida, Él nos resucitará. Amén. Porque Jesús es Dios, porque resucitó y está vivo, porque derrotó al maligno en todas las batallas, porque es eterno y es indestructible. Solo Él es la piedra viva, la divina roca perfecta que soportó y aún continúa resistiendo a todos los despiadados ataques de Satanás contra su preciosa iglesia verdadera. Por eso el diablo nunca podrá destruir esta iglesia. Amén, aleluya. En ningún lugar del Nuevo Testamento Pedro presume ser la piedra viva sobre la cual el Salvador fundó su iglesia. Muy al contrario, el sumiso y humilde Pedro declara que esa piedra viva es Jesús. Leo de los labios de Pedro en la Biblia, 1 de Pedro 2:4, acercaos a Él, está hablando de Jesús, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Ahora está citando él un texto de Isaías.
algo maravilloso. Ante el Sanedrín judío, Pedro acusó a los sacerdotes de haber rechazado esa piedra viva y declaró que Jesús es el fundamento de la nueva iglesia cristiana. Lo leo de Hechos 4:11. Jesucristo es la piedra que desechasteis vosotros, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Pedro está citando el Salmo 118, versículo 22, de la misma manera en que Jesús lo hizo. El apóstol Pablo reconfirma, no traje hoy mis gafas, que Jesús es la principal piedra angular. Así pues, habla el apóstol Pablo, leo de Efesios 2, 19, 20. Así pues que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, concéntrese, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido. Y también el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es una referencia a la piedra angular, a la cabeza del ángulo, a Jesús. En el Antiguo Testamento, Jesús, el Creador, el Señor Jehová, el Redentor, el Salvador y el Libertador, es presentado como la roca viva y eterna. Salmos 19:4. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Quién es el Redentor? Aquí, ¿cómo se lo llama? Jehová, con el nombre de ¿qué? Roca. Leo de 2 de Samuel 22:2. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Leo de Isaías 28:16. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Leo también de Deuteronomio 32:18. Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Quiere más evidencias? En realidad hay muchas. Voy a leer otra. Deuteronomio 32:2 y 4. Porque en nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Amén. La roca viva y eterna sobre la cual el Salvador fundó su iglesia es el mismo, es Jesús. En la profecía de Daniel, quiero aportar más argumentos acerca de la segunda venida de Cristo. Jesús también es representado como siendo, o presentado como siendo, la piedra divina que destruirá todos los reinos terrenales. Leo del libro de Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta es una profecía no solamente de la segunda venida de Jesús, sino del establecimiento eterno de esa roca que es Jesús. Podemos suspirar aliviados. Llevemos a nuestra roca viva y eterna todos los ataques que Satanás nos inflija, y Jesús lo vencerá una y otra vez. Título. Bueno, vamos a leer un poquito mientras bebo. Llegó mi punto.
poquito de agua. Título, perdónenme, las pretensiones de Roma no tienen ningún fundamento. En algunas de sus publicaciones, la Iglesia de Roma alega que Pedro es la piedra sobre la cual Jesús fundó la Iglesia. Sin embargo, en otras publicaciones, presenta a Cristo como siendo la piedra angular de la Iglesia y a Pedro como la primera piedra, argumentando que usan para afirmar que Pedro fue el primer papa. Argumento que usan. La veneración a Pedro en la Iglesia Católica es impresionante. La plaza donde está el Vaticano se llama Plaza de San Pedro. La basílica se llama Basílica de San Pedro. En el Vaticano y en muchas iglesias y catedrales en el mundo hay cientos de estatuas de San Pedro, y en algunas de ellas se lo representa sentado en un trono como siendo el primer papa. Pedro, el pobre Pedro, que murió como mártir, nunca estuvo sentado en ningún trono, ni Jesús lo puso en ningún trono. Además, allá en el Vaticano hay una estatua de Pedro donde él es el que tiene su pie sobre la cabeza de la serpiente. Esa es una intención de tratar de sustituir a Jesús, sustituirlo por Pedro. En el Catholic.net hallé esta publicación oficial de la Iglesia de Roma con este título: Tú eres Pedro y sobre esta piedra, y ahí hay puntos suspensivos. Leo de una publicación oficial de la Iglesia Católica: Jesucristo fundó realmente su iglesia y colocó a Pedro y a sus sucesores como piedra angular de la misma. Eso no es verdad. No existe la tal sucesión apostólica. No existe, ya lo vamos a demostrar, no de esa manera. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Más adelante vamos a explicarlo. Esto es lo que da fuerza y solidez a nuestra fe, dice la Iglesia de Roma, y por eso nos proclamamos con santo orgullo católicos, apostólicos y romanos. Más adelante dice: en el Papa los católicos tenemos un punto firme y seguro de nuestra fe, porque Jesucristo quiso edificar su iglesia sobre Pedro y sus sucesores. Eso no es verdad. En sus enseñanzas y en su magisterio con M mayúscula, pontificio, hallamos una roca inconmovible de frente a los oleajes de confusión doctrinal que hoy en día se arremolinan por doquier, sobre todo en esas sectas que quieren asolar y engañar a los fieles católicos. Y en esta otra fuente católica, se titula Instituto del Verbo Encarnado, encontré más información acerca de las arbitrarias pretensiones de Roma. Concéntrese. No negamos, sino que es parte esencial de nuestra fe, que la cabeza invisible de la Iglesia es Cristo glorioso. Lo que sostenemos es que Pedro hace las veces de Cristo en el gobierno exterior de la Iglesia militante. Eso no es verdad y no se puede comprobar con la Biblia. Y es, por tanto, vicario de Cristo en la tierra. No es verdad y no se puede comprobar con la Biblia. Si Pedro era, de hecho, la piedra de que hablaba Jesús, eso quería decir que él era la cabeza de los apóstoles. Y si Pedro era la cabeza terrenal de la iglesia, él reflejaba la definición más básica del papado
Eso no es verdad y no se puede comprobar con la Biblia. El testimonio de Jesús y la roca viva. Leo del testimonio de Jesús. Primero, quiero destacar esto. Las evidencias de la Biblia y de un juicio sano y equilibrado demuestran que Pedro no solo no es la piedra viva, sino que tampoco fue el primer papa. El papado solo se formó en el siglo IV y de ahí en adelante. El testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10, confirma que Jesús es la roca viva y refuta las abusivas pretensiones de la Iglesia de Roma. Leo del capítulo 45, titulado Previsiones de la Cruz, del maravilloso libro El deseado de todas las gentes. Jesús continuó: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel, con A mayúscula, contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre esta piedra, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es Él mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. Amén. Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Durante 6.000 años la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6.000 años las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Atención, no fue únicamente a partir de la fundación de la roca cristiana que Jesús comenzó a ser la roca que soporta todos los ataques de las huestes de los demonios. No. Esta revelación, que habla de casi 6.000 años que están para completarse, está abarcando todas las edades, desde que una vez que Adán y Eva pecaron y fue necesario fundar la primera iglesia verdadera, que tenía las características del adventismo del séptimo día. Una vez que hubo esa iglesia, fue Jesús el que siempre, esa roca viva, soportó los ataques del enemigo. Continúo leyendo del mismo libro. Pedro había expresado la verdad, que es el fundamento de la fe de la iglesia, y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes, no como representante de Cristo o como vicario, sino como representante de los hermanos. Dijo Jesús: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa eso? Aquí está. El mismo libro lo explica. El espíritu de profecía. Las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esta frase.
Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así, la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tienen sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. El Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una ocasión ulterior, repitiendo las palabras que fueron dichas a Pedro, las aplicó directamente a la iglesia completa. Se está refiriendo a Mateo 18, 15 al 18. Hago un pequeño paréntesis. En esa ocasión, Mateo 18, 15 al 18, el Señor Jesús nos enseñó 4 pasos para restaurar o desfraternizar a un hermano, restaurarlo cuando se arrepentía de su pecado, de su error, o lamentablemente desfraternizarlo cuando se rebela contra el Espíritu Santo. En el primer paso se nos enseña que debemos ir solos, solamente una única persona que es testigo, que sabe del error o del pecado, e intentar restaurar a ese hermano. Pero si él no se arrepiente, Jesús dice, lleva aún contigo más 1 o 2 como testigos, para que toda palabra sea confirmada. No siendo partes en ninguno de los asuntos, pueden actuar de manera más imparcial. Si él se arrepiente y se restaura, hasta ahí llegó todo. Pero aún este esfuerzo puede ser infructuoso. Entonces Jesús dice, dilo a toda la iglesia. Los hijos de Dios intercederán ante el infractor, inspirados por el Espíritu Santo, hablarán. Por Dios, el Espíritu Santo hablará a través de ellos. Esta escena maravillosa, poderosa, en donde se le presenta el caso a todos los miembros de la iglesia, debe conmover al infractor para que se reconcilie con Dios. Pero en caso de que rechace el esfuerzo unánime de la iglesia unida, Jesús dijo, tenle por étnico y publicano. Eso significa que sería desfraternizado. Fue allí cuando Jesús dijo lo que le había dicho Pedro, se lo dijo a toda la iglesia en conjunto. Cuando les dijo, todo lo que atéis en la tierra será desatado también en los cielos, y lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué significaba eso? Que si ese infractor tenía su nombre inscrito en el libro de la iglesia y también tenía su nombre inscrito en el libro de la vida allá en el cielo, al cortar el lazo que lo unía a Cristo por rebelión contra el Espíritu Santo, automáticamente siendo borrado del libro por el consenso unánime de los hermanos, automáticamente también su nombre era borrado del libro de la vida. Es en ese sentido. Y continúo leyendo. Y lo mismo fue dicho en sustancia también a los 12 apóstoles como representantes del cuerpo de creyentes. Si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, escuche esto, no los encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Esa era una discusión que se repetía una y otra vez. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Se habrían sometido al deseo de su maestro y habrían honrado a aquel a quien él hubiese elegido. En vez de nombrar a uno como su cabeza, o sea que Jesús no nombró ningún tal primer papa. En lugar de eso, Cristo dijo de los discípulos, no queráis ser llamados rabí, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Dios, quien puso todas las cosas bajo los pies del Salvador, diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos.
La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre. Esto es muy delicado. Ni ser regida por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara: todos vosotros sois hermanos, todos están expuestos a la tentación y pueden errar. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. Romanos 8:14 nos dice quién es nuestro guía. Dice: todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. En cuanto a la pretensión de una supuesta sucesión apostólica desde Pedro a través de los papas, recordemos que la Iglesia de Roma solo surgió en el siglo IV. Ya inmediatamente es imposible que haya algún inicio de papas a partir de Pedro, porque la Iglesia de Roma solo comenzó a formarse a partir del siglo IV. Y en realidad esa Iglesia de Roma es la sucesora del despiadado Imperio Romano. El título del emperador era Pontifex Maximus, que significa sumo pontífice. ¿Por qué? Porque el emperador era considerado un dios, era tenido por una divinidad. Por esa razón, el Papa, que comenzó a surgir a partir del siglo IV, después pasó a ser llamado sumo pontífice, o sea, Pontifex Maximus. ¿Por qué? Porque es una sucesión del Imperio Romano, que masacró a los cristianos durante 3 siglos, y una vez que ejerció el poder, asesinó más de 100 millones de cristianos durante toda la Edad Media, hasta el año 1798. Acerca de la pretensión de esta supuesta sucesión apostólica, presumiendo que Pedro fue el primer papa, reclamada por la Iglesia de Roma, no hay en el Nuevo Testamento ningún registro, y el testimonio de Jesús argumenta. Mucha atención, concéntrese. Leo del Deseado de todas las gentes, del capítulo 51, La luz de la vida, página 432, párrafo 3. Este principio se refiere a hacer las obras de Abraham. Se aplica con igual propiedad a una cuestión que ha agitado por mucho tiempo al mundo cristiano. 2 puntos. La cuestión de la sucesión apostólica. La descendencia de Abraham no se probaba por el nombre y el linaje, sino por la semejanza del carácter. La sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica, sino en la relación espiritual. Una vida movida por el espíritu de los apóstoles, el creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron. 2 puntos. Esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio. Amén. El deseado de todas las gentes, después de la Biblia, es lo más bello que vas a leer en tu vida. Léelo, por favor. Pregunta. Título: ¿por qué Jesús le dijo a Simón: tú eres Petros, tú eres Pedro? ¿Por qué? Jesús había adoptado, me está faltando las gafas, perdóneme, repito. Jesús había apodado a Simón con el sobrenombre de Pedro, pedazo de piedra, por ocasión de su vinculación como discípulo suyo.
Leemos. Leo de la Biblia, Juan capítulo 1, versículos 40, 41, 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que es la palabra en el aramaico, en el aramaico, y significa Pedro, quiere decir Pedro, otra vez, un pedazo de piedra. Veamos ahora el texto completo registrado por Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¡Qué vergüenza! El pueblo que rodeaba a Jesús pensaba que era alguno de los profetas. Él, o sea Jesús, les dijo: y vosotros, está hablando de su círculo íntimo de los 12, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Petros, que tú eres un pedazo de roca. Y sobre esta roca, o sea, sobre la declaración que acabas de hacer, sobre la confesión que has hecho de que yo soy divino, de que yo soy el Rey del universo, de que yo soy la piedra viva, eterna, indestructible, sobre esta piedra, o sea, sobre mí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Repito, Mateo 16, del 13 al 19. Esa confesión de la divinidad de Jesús, hecha por Simón, hizo que Jesús le dijese: yo también tengo algo que decirte. Tú dices que yo soy divino, que yo soy la roca, yo también tengo algo que decirte, que tú eres Petros, eres un canto rodado, eres una piedrilla, una piedrita. Tu carácter está en formación, estás reproduciendo los atributos del carácter de Cristo. Amén, amén. Cuando Jesús declaró: sobre esta roca edificaré mi iglesia, aludía a la confesión de su divinidad hecha por Simón. Sobre la roca divina confesada por Simón, Jesús fundó su iglesia. En los capítulos anteriores hemos expuesto muchos argumentos irrefutables que demuestran la falsedad de las presunciones y de las enseñanzas de la Iglesia de Roma, al quedar demostrado que Babilonia no tiene nada que ver ni con Jesús, ni con Pedro, ni con los apóstoles, ni con la verdadera Iglesia, y mucho menos con la fundación de la misma. Una vez más el Señor te manda: salid de Babilonia, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Quiero que entiendas, esta iglesia cristiana, esta iglesia adventista del séptimo día, es indestructible, es la más poderosa, la más fuerte embarcación, cuyo capitán es Jesús,
la cual es insumergible. Satanás no la puede sumergir. Jesús dice que esta embarcación será la única que llegará al puerto, será la única que triunfará junto con todos aquellos fieles que se mantienen empotrados en la roca, la cual es Jesús. Amén. Vamos a postrarnos de rodillas para concluir el tema. Santo Dios, Señor y Dios, Padre eterno, gracias, Señor, por la maravillosa, la preciosa, la hermosa Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de la Odisea, Señor, que está cumpliendo el séptimo período de la Iglesia cristiana. Señor y Dios, es de todo mi corazón y de aquellos que hemos estudiado este tema, es, Señor, un orgullo santo del cual estamos imbuidos, porque Jesús es la roca viva, eterna, divina, perfecta, sobre la cual la Iglesia verdadera es indestructible. El enemigo no la podrá destruir. Señor y Dios, por eso te pido y te suplico que aquellos que han visualizado, han visto 15 argumentos en 15 capítulos acerca de los argumentos poderosos a través de los cuales debe aceptar y debe reconocer que la Iglesia de Roma es una iglesia que los está engañando, y además es una iglesia que está distorsionando la verdad, y además es una iglesia que no enseña lo que los apóstoles enseñaron y lo que los apóstoles creyeron, Señor, para que estos hijos de Dios que realmente te aman y que realmente aman a Jesús y que realmente aman al prójimo, Señor, que tomen la decisión definitiva de abandonar la Iglesia de Roma, de abandonar la Iglesia de Babilonia y de buscar y de reunirse con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Señor, ellos son bienvenidos y están, Señor, llamados para tu honra y tu gloria. Son más que bienvenidos para que abandonen, Señor, la Iglesia de Roma, para que ellos no sean participantes del castigo y para que tampoco, Señor, sean partícipes de todo lo abominable que esta iglesia tiene, Señor. Por favor, Señor, ayúdalos a localizar las iglesias adventistas y que se unan y que busquen, Señor, y que estudien y que sean reunidos con nosotros, Señor, para que siendo fieles seamos parte de la iglesia que un día será la iglesia triunfante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.